Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección de esta semana, que lleva como título Los dos testigos, ¿verdad? Los dos testigos, la lección de esta semana, lección número 6. Seguimos estudiando el gran conflicto y esta lección está sumamente tremenda en esta semana, así que prestemos mucha atención, aprendamos, estudiemos la palabra de Dios, mis queridos, porque estamos en tiempos que se avecinan, que no son muy buenos, son tiempos de peligro, ¿verdad? Los dos testigos. ¿Cuáles son los dos testigos? Vamos a analizarlos, vamos a verlos, vamos a entenderlos, ¿verdad? Eh, Leemos allá que el versículo de memoria, muy clave, dice, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios, mis queridos, permanece para siempre. Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. No importa lo que estemos atravesando, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que el mundo esté aconteciendo en el mundo, la palabra de Dios permanece para siempre. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la escritura ha prevalecido. Gloria a Dios. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad, y la opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndale, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió, el obispo Durham. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. Y la verdad, aplastada en el polvo, se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Y esta semana exploraremos uno de los ataques más despiadados contra las escrituras y la fe cristiana. Y durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. La guillotina se instaló en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciada. Así es que vamos a estar estudiando esta lección basada en el conflicto de los siglos, capítulos 12 al 17 de esta semana. Así es que, mi querido, eh, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que contamos con la palabra de Dios, que sin importar las circunstancias permanece. Tras la muerte de los grandes reformadores, la reforma sufrió un estancamiento. Las iglesias reformadas se volvieron frías, rígidas e intolerantes. Grandes cambios se estaban produciendo en el mundo político y filosófico, y la inestabilidad generalizada llevó a algunos, como los peregrinos, a huir de sus hogares y buscar auxilio en la tierra de la libertad, en Norteamérica, aquí donde nos encontramos hoy día. En Europa la crisis estalló en forma de revolución. Francia se alzaba como el primer estado ateo de la Europa moderna. Hasta ese momento, Dios había preservado a sus dos testigos. ¿Qué ocurrió con ellos durante estos momentos críticos de la historia? Vamos a estar estudiando en esta semana quiénes son los dos testigos, durante cuánto tiempo dieron su testimonio, cómo murieron, cuándo resucitaron y subieron al cielo y qué ocurrió después. Y esto lo vamos a ver en el estudio de esta semana para que podamos comprender un poco más. Y miren, me gustó mucho, estuve analizando esto, estudiando, inclusive leyendo la palabra de Dios acerca de esto, quiénes son los dos testigos, ¿verdad? Y sí llama mucho la atención saber quiénes son estos dos testigos. Creo que todos quisiéramos saber a la luz de la palabra de Dios quiénes son estos dos testigos. Yo quisiera buscarles allí en la Biblia y leerles.
Momentito lo que nos está diciendo, así que voy a estar allí en Zacarías el capítulo 4. Mire lo que dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra en Apocalipsis 11:4. Vamos a estar hablando de Apocalipsis 11, pero dice que la mención de los dos olivos y los dos candeleros eh, de la visión, digo, nos llevan a la visión de Zacarías, el capítulo 4. Fíjense esto, en ella los olivos producen el aceite que alimenta un candelabro de 7 brazos. Miren lo que dice Zacarías 4:1 al 3. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que se despertó, está despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y de ahí podríamos ver el versículo 12 que nos dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Dice que los olivos son los dos ungidos que junto al candelabro representan la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremendo y poderoso. Y el versículo 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 2 ungidos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mis queridos, qué bonito saber, ¿verdad? ¿Quiénes son los 2 testigos? Es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que por medio de los olivos se mantiene encendida en el candelabro. La palabra de Dios sigue latente en este momento. Miren, veamos un poquito más acerca de qué nos trae la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ver quiénes son los 2 testigos. Y miren esto, cómo nos ayuda a explicarnos la palabra, ¿verdad? De una manera diferente, usando a Moisés y a Elías como símbolos. Símbolos. Apocalipsis 11 dice de estos 2 testigos. Están vestidos de silicio. La Biblia fue preservada en tiempos angustiosos, sin importar lo que estaba sucediendo, sin importar lo que el mundo estaba haciendo. La palabra de Dios siguió siendo preservada. Están en pie delante de Dios. Miren, eso allí nos lo dice el versículo 11:4 de Apocalipsis. Dios no permitió que su palabra desapareciese. No lo permitió. Y no lo permitirá, mis queridos. Si alguien quiere dañarles, sale fuego de ellos. En el versículo 5, el mensaje bíblico devora a sus enemigos allí en Jeremías 5:14. Cierran el cielo para que no llueva. En la primera mitad de 11:6, el que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Espíritu Santo, el aceite, ¿verdad? Que nos nutre, que nos cambia, que nos ayuda a mantenernos encendidos. Convierten agua en sangre y provocan plagas. Solo los que estudiaron la Biblia fueron librados de las plagas y las tinieblas espirituales de la Edad Media, que todos hemos estudiado. Así es que, mis queridos, miren, estemos muy atentos a la palabra de Dios para que podamos entender. ¿Cómo ocurrió con Moisés y Elías? La Biblia sufriría grandes persecuciones, lucharía con gobiernos ateos, encendería ardientes pasiones. Y la historia nos confirma la exactitud de esta profecía. Es tremendo. Esto es lo que la palabra nos ha dicho y lo que sucedió. Veamos, ¿durante cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Durante cuánto tiempo dieron testimonio estos 2 testigos? Y dará mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Apocalipsis 11:3. En el capítulo 11 de Apocalipsis comienza con una visión del santuario celestial y de aquellos que adoran ante el altar del incienso en Apocalipsis 11:1. Dice que el atrio del santuario celestial es la tierra donde los gentiles incrédulos pisotean la ciudad santa, el pueblo de Dios, durante 42 meses. El versículo 2 nos dice 42 meses, ¿verdad? En ese tiempo la palabra de Dios estaría vestida de silicio.
grandes penalidades. En el versículo 3, 42 meses por 30 días es igual a 1260 días, que son equivalentes en profecía a 1260 años. Y desde el año 538 la Iglesia romana comienza paulatinamente a imponer sus tradiciones por encima de la palabra de Dios hasta llegar al punto de prohibir la lectura de la Biblia y condenar a muerte a aquellos que la tuvieran, la leyeran o viviesen según sus doctrinas. Y allí comienza los 1260 años, ¿verdad? De esta crisis. Cerca del final de este periodo, los reformadores dieron un alivio momentáneo a esta persecución en Mateo 24, 22. Y allí, ¿durante cuánto tiempo dieron su testimonio? 1260 días, equivalente a 1260 años. Veamos un poco más cómo murieron. Y vamos a ver aquí cómo nace también, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo murieron? Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará en Apocalipsis 11:7. Sé que el abismo, mencionado allí en Apocalipsis 11:7, describe el lugar donde moran los demonios. En Apocalipsis 9:11, 21 al 3 y Lucas 8:30 al 31. La bestia describe un poder político o religioso, al igual que ocurre con las otras bestias de Apocalipsis y de Daniel. O sea, recuerde, si cada bestia representan diferentes poderes políticos. Y dice que qué poder surgió al final de los años, de los 1260 años, es decir, alrededor del año 1798. En el 1798, los estudiadores saben lo que sucedió. Dice que la Revolución Francesa, iniciada en el 1789, dio lugar al denominado Gobierno del Terror del 1793 a 1794, dejando muy claro quién estaba detrás de este gobierno: Satanás y sus demonios. A este gobierno se le denomina de tres maneras. Apocalipsis 11:8 dice que a ese gobierno se le denomina Sodoma, Egipto, y donde Jesús fue crucificado, ¿verdad? La revolución inició un periodo de gran inmoralidad, ¿ok? Y gobierno ateo, el Éxodo 5:2, aunque no les importó adorar a la diosa de la razón y se rechazó el sacrificio de Jesús. En el 1798, recuérdese que llegaron aquellos primeros peregrinos aquí a Norteamérica a fundar, huyendo de la persecución que había, a establecer un nuevo lugar, un nuevo comienzo, ¿verdad? Veamos un poquito más. Durante este periodo la religión fue abolida y la Biblia prohibida y quemada. Y es un transcurso sumamente largo, mis queridos. Veamos lo que nos dice el conflicto de los siglos, página 276, por medio de la pluma inspirada. Dice que el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciaría el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. Nos dice que la ley de Dios fue pisoteada, las instrucciones de la Biblia abolidas, el día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Fíjense qué terrible sucesos estaban ocurriendo en esos momentos, ¿verdad? Y ahora veamos un poquito acá lo que nos dice cuando resucitaron y subieron al cielo. Veamos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de la vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron en Apocalipsis 11:11. Dice que el 26 de noviembre de 1793 París emitió un decreto aboliendo la religión. Dicho decreto fue anulado el 17 de junio del 1797. Dice que durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión
y de haber acallado la voz de la Biblia en Apocalipsis 11, 9 al 10, 3 años y medio. En lugar de quedar callada o destruida, la Biblia se alzó con más fuerza que antes y las misiones protestantes llevaron, llevaron el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. En Apocalipsis 11:11. William Wilberforce creó en el 1804 la primera sociedad bíblica para la distribución masiva de la Biblia. Los ejemplares de la Biblia existentes se multiplicaron por miles hasta llegar a ser el primer libro en ventas del mundo. Y actualmente la distribución de la palabra de Dios es imparable. Gloria a Dios. Sigue por siempre. Ha permanecido para siempre. Ha sido colocada por Dios en una situación en la que nadie ya puede destruirla. Apocalipsis 11:12. Y esperamos imperativamente que la Biblia nunca pueda ser destruida. ¿Qué ocurrió después? Bueno, nos dice que y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. A partir de la resurrección de los dos testigos comienza el último capítulo del conflicto cósmico en el tiempo del fin. Este tiempo tendrá como punto culminante la segunda venida, cuando todos los reinos pasarán a ser posesión de Jesús y él reinará eternamente. Apocalipsis 11:15. Ese momento será precedido por ira entre las naciones y acabará con la destrucción de los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Todos estos eventos están enmarcados en un contexto de adoración en el cielo. Apocalipsis 11:16 al 17, que culmina con la visión del arca del pacto en el santuario celestial en Apocalipsis 11:19. Y habiendo llegado el tiempo de juzgar, Apocalipsis 11:18, se muestra ante el mundo la norma del juicio. Los 10 mandamientos contenidos en el arca del pacto es la norma de qué? Del juicio. Así es que, ¿qué ocurrió después? Bueno, Cristo viene a unificar su reino. Y dice allí que el Espíritu Santo de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios, capacitándolo para descubrir las gemas escondidas de verdad. La iluminación divina acude a su mente, estampando la verdad en él con renovado y fresca importancia. Rebosa de un gozo nunca antes experimentado, la paz de Dios descansa sobre él, comprende la hermosura de la verdad como nunca antes, una luz celestial resplandeciente sobre la palabra, haciéndola parecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo de su palabra espíritu y verdad. Y aquí podemos leer esto, reflejemos a Jesús en el libro de Ellen G. de White, 24 de abril. Así es que, mis queridos, qué bonito es saber que la palabra de Dios ha permanecido para siempre. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligaciones a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra. Entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombrios hubo hombres fieles, siervos de Dios, les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma
se resiste a describirlos. Y de las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenera inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Mis queridos, es bonito saber que la palabra de Dios se ha mantenido por todas las edades y que estos dos testigos, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo, es la palabra infalible, es la palabra que toca nuestros corazones, es la palabra que puede regirnos a puerto seguro. Te invito a que oremos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Estamos pasando por momentos tormentosos en la historia nuevamente. Y te estamos pidiendo, Señor, que tú nos puedas guiar para que tu luz pueda brillar en medio de las tinieblas. Para que tú nos ayudes, Señor, a poder mover cielo y tierra para llevar tu palabra a los últimos confines, para que de esta forma tú puedas venir pronto. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos a ponerla en práctica cada día y que podamos estar preparados para ese día glorioso, poder ir a morar contigo a la Canaán celestial. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, no te olvides de compartir esta lección con otros. Suscríbete al canal de YouTube, Joseph Class. También búscalo a través de podcast, a través de Spotify. En el buscador busca lección de escuela sabática comentario. Te puedes también registrar allá y puedes compartir con otros para que escuchen la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.